pero sí hay momentos donde usted no encuentra salida. Y algo que nos da vergüenza a nosotros como empresarios es fracasar y decirle a alguien, cerré este negocio porque no fui capaz. La realidad es que para poder tener un negocio exitoso, tienes que haber fracasado incluso muchas veces antes. ¿Y eso fue plata o tiempo? ¿Qué perdió ahí? Las dos. Lucho, mire, el que quiera contar una historia sin fracasos, pienso que es un mentiroso. Pero esos manes están boleando. Yo le dije a Lucho, ¿cuánto les paga este man a estos manes para que estén boleando a esta hora así? Entonces él nos dijo a nosotros, lo que pasa es que ellos no están trabajando por dinero, ellos están trabajando por un propósito. Y el propósito de lo que están haciendo hoy es llevarle agua a los niños del Aguajé. Y después de que ellos entregan un vaso de agua a un niño que nunca ha visto el agua, su pensamiento cambia totalmente. Bienvenidos a este capítulo de Empíricas, capítulo número 5. Bien, con este invitazo especial con Quique. Yo le digo Quique, pero sé cómo le gusta que le diga. Bueno, a mí todo el mundo me llama Quique, todo el mundo, y desde mi niñez todo el mundo me conoce como Quique. En algunos lados me llaman Enrique, no me siento tan cómodo, pero normalmente y donde me siento en confianza me dicen Quique. Yo cuando iba a visitar a Quique a la empresa, ¿no? ¿Quién llegó? Luis Orozco. Luis Orozco, ¿quién es ese? Lucho, ¿no? Lucho sí. O sea, mira, me anunciaron, yo no lo iba a dejar entrar. No me iban a dejar entrar. No, Luis Orozco, estoy esperando a Lucho. Oiga, yo me tengo que poner un alias, porque no tengo. Quique, a mí me encantaría que para arrancar este podcast número 5, por ser el primer invitado de este capítulo, oficialmente es el primer invitado que traemos al podcast, que tú nos digas en sencillas palabras, ¿tú quién eres? Bueno, yo soy un empresario formado a nivel familiar, soy la segunda generación de una empresa que se dedica a todo el tema del sector agrícola, soy ingeniero agroindustrial y pues estoy aquí para compartir mi historia con ustedes. Ok, el micro, ok. Problemas que pasan en vivo, gente, problemas que pasan en vivo. Bueno, Quique, mientras vamos solucionando, una de las cosas que nos motivó con el socio a hacer este tipo de escenarios es que de cada 10 personas que nos visitan en la oficina, 9 están muy mal. Y esas 9 que están muy mal no se lo quieren decir a nadie más porque están pasando por algún desafío, porque el negocio no va como él espera, porque no sabe pronto cómo vender más o cómo contratar gente. Y yo le decía al socio, no, tenemos que traer invitados que ya hayan superado todos esos problemas. Entonces probamos el sonido ahí, por favor. Ok, tampoco. Miren, mientras probamos el micrófono, yo quiero que cuántos de ustedes que hoy aquí son empresarios y emprendedores me digan quién se siente totalmente tranquilo con la situación económica que está viviendo hoy. Ok. ¿Quién no tiene ni un solo problema en la empresa? Ok, sí, un poquito. ¿Quién se acuesta a dormir todas las noches tranquilo y no se levanta ni una sola vez? ¿Quién tiene el tiempo que quiere para compartir con su familia? ¿Sí ven cuántas manos hay arriba? Es preocupante lo que está pasando cuando... el man, pero es que el man sí. Usted es el próximo invitado. Es bien importante que entendamos que estamos haciendo algo mal. Yo escuchaba hace unas semanas a Suso cuando decía, si usted se muere y le sobra plata, usted hizo mal las cuentas. Y nosotros siempre estamos como riqueza, vamos a agarrar plata. Y hoy la pregunta que yo les quiero hacer mientras empezamos a desarrollar esto es, ¿cuál es el precio que estamos pagando por eso? ¿Realmente vale la pena el precio que estamos pagando? Y entonces aquí es donde al invitado le tenemos que preguntar el éxito para Quique, ¿qué es? ¿Qué significa eso hoy en día? Bueno, yo principalmente quisiera definir el éxito desde mi perspectiva natural, de mi perspectiva como empresario y como papá, padre de familia. Para mí el éxito es poderme recostar en mi cama y sentir que puedo conciliar el sueño y tengo un equilibrio entre lo espiritual, entre lo personal y lo financiero. Si yo logro tener ese equilibrio entre esas 3 partes de mi vida, creo que puedo ser un empresario de éxito. Porque si alguno de los 3 me hace falta, creería que no me sentiría pleno realmente. Y ahí es donde de pronto podemos empezar a analizar
que si tenemos dinero y tenemos un estilo de vida saludable y tenemos nuestra familia, no tenemos a Dios en nuestro corazón, algo nos falta. Si tenemos a Dios en nuestro corazón, tenemos nuestra vida a nivel personal todo solucionado, pero financieramente también fallamos, también algo nos falta. Y si tenemos a Dios, si tenemos financieramente solucionadas las cosas, pero no tenemos nuestra familia bien o no tenemos un buen relacionamiento con las personas que tenemos a nuestro alrededor, también algo falta. Entonces, el éxito es un delicado equilibrio entre esas tres partes de mi vida, y cuando yo logro equilibrar en quién creo, en quién soy y en qué tengo, en ese momento me siento una persona con éxito. Oiga, Quique, ¿cuántos años de la vida le cuesta a uno llegar a esa conclusión? Yo pienso que cada persona tiene un reloj y ese reloj lo determina qué experiencias ha vivido, porque usted puede vivir 50, 60 años y no llegar a esa conclusión. Como puede ser una persona que tenga 3, 4 años en el mundo, la vida lo haya golpeado, usted haya tenido la experiencia y usted diga, ya en 3 o 4 años ya puedo tomar esta definición de éxito, ya puedo llegar a decir, esto es lo que yo quiero para mi vida. Cada persona tiene su reloj. A mí me ha costado 14 años de mi vida llegar a esa conclusión. Algo que me queda sonando, y no sé a ustedes, es, Dios mío, 14 años para llegar a esa conclusión. ¿Cómo lo hizo? Porque yo quiero que nos dé metodología. ¿Cómo lo hace? ¿Usted saca un tiempo, dispone de 1 hora para usted, o tiene que esperar a que ya agua la tenga por aquí en el cuello para sacar ese tiempo? ¿Cómo lo hace? Mire, yo pienso que decir que desde el principio, desde que yo me arranqué, voy a estructurar mi vida de esta manera, voy a sacar media hora de mi día para meditar cómo actué en mi vida, sería decirles una mentira y sería ser un mentiroso. Hasta que ya el agua no le está llegando por encima de la cabeza, usted no se sienta a reflexionar. Y si usted está produciendo dinero y está en el mejor momento de su vida, usted no se sienta a reflexionar, venga, ¿será que en lo espiritual estoy bien? ¿Será que mi familia sí está bien mientras yo estoy produciendo y los dejo solos? No. Hasta que ya el agua no le llega aquí, no empieza a analizar qué tiene de más y qué le hace falta. ¿Qué es lo que realmente le hace falta? Y allí es donde uno empieza a encontrar que usted puede tener algún día y se estrella, dice, tengo el bolsillo lleno, pero tengo el corazón vacío. Ahí está haciendo las cosas mal. Quique, cuando tú dices que algún día uno puede llegar a sentir eso, ¿tú sentiste eso en algún momento de tu vida? Claro que sí, claro que sí. Llegué a un momento en mi vida donde me volví netamente metálico, de que lo único que me movía en la vida era lo financiero, era cómo produzco. No duermo, me levanto en la madrugada, si duermo menos creo que produzco más, entonces voy a dormir más poquito, me levanto más temprano, empiezo a trabajar, si tienen negocios con China, por ejemplo, en negocio de importación, empiezo a trabajar con el otro ministerio en otro horario, sacrifico el tiempo con mi familia. Si tengo un fin de semana y no tengo cómo alimentar mi parte espiritual, no pasa nada, estoy produciendo. Pero llega un momento donde usted dice, venga, tengo esto bien, pero esto le falta. Y donde usted empieza a analizar y usted dice, para mi familia es más importante que yo les prepare una cena en mi casa a que se los invite en el mejor restaurante de la ciudad, con mi teléfono en la mano y quizás ni mirándolos a los ojos, porque cometemos esos errores. Y nos sucede muy seguido. Invitamos a nuestras familias a restaurantes muy buenos, pero estamos en el teléfono y ellos comiendo solos. Y si quizás nosotros soltáramos ese celular y fuésemos en nuestra casa, preparáramos así sea un huevo con arroz, pero que lo preparemos nosotros con el corazón, créanme que nuestra familia sería más feliz. Después de esa situación porque eso se llama como un despertar, ¿no? El darse cuenta de que tu pregunta hacia la vida cambió. Y bueno, cada quien, y la tarea hoy es, pregúntense a los que están viendo esto, para usted realmente qué es el éxito, porque no nos hacemos la pregunta. Si ustedes se dan cuenta y yo les paso el micrófono o les pido que en los comentarios coloquen qué es el éxito para ustedes, esa respuesta muchas veces es ambigua, esa respuesta muchas veces es lo que escuchamos de los demás, pero no es lo que realmente para nosotros significa eso. Entonces, yo quisiera entender un poquito ahí, Quique, el cómo no tener que tener el agua ahí para poder tener mejores respuestas a esa pregunta.
Mucho, cada persona tiene una definición de éxito totalmente diferente. Y habrán personas que dirán, no, el éxito para mí es tener plata. Y si yo tengo plata, soluciono y compro lo que sea. Sí es importante primero determinar cuáles son las prioridades de su vida. ¿Sí? Determinar si esas prioridades de mi vida yo las estoy supliendo con el estilo que llevo. Porque si con el estilo que llevo yo estoy supliendo mis prioridades, estoy plenamente. No necesito reflexionar en nada. Pero si tengo otras prioridades que quizás estoy abandonando por mi trabajo, por mi rutina, por mi día a día, ahí es donde quizás antes de que nos estrellemos podemos reflexionar. Ahí es donde nosotros podemos decir, quizás hay momentos de ansiedad donde sentimos que algo nos falta y ese algo puede ser, por ejemplo, Dios en nuestras vidas. O quizás empezamos a ser parte como un objeto en nuestra casa donde quizás se toman decisiones y ya no nos tienen en cuenta porque pues ya nunca estamos. Entonces, ahí es donde podemos empezar a reflexionar cuáles son nuestras prioridades, cómo la estamos abordando y si desde nuestra vida de empresarios estamos supliendo esas prioridades de nuestra vida o solo lo ponemos. Porque yo creería que como empresarios es el error en el que más caemos y creemos que el éxito es que nuestra empresa facture, el éxito es tener ganancias, el éxito es tener la empresa arriba a costa de lo que sea, a costa de nuestra familia, a costa de nuestra espiritualidad, a costa de lo que sea. Y yo pienso que ahí es donde empezamos a equivocar los empresarios realmente. Quique, mira, un mentor a nosotros nos dijo, Michael Melamed, que es un mentor bastante sabio, ojalá lo puedan seguir, lo busquen. Es una persona bien interesante que desde que nació le estaban diciendo que se iba a morir. Y él en una de las charlas que nos dio a nosotros nos dijo, somos las preguntas que nos hacemos. Y cuando él lanzaba frase, yo me pregunto puras huevonadas en mi vida, de verdad es que me falta profundidad conmigo mismo, ¿sí? Entonces, yo en mi tiempo con Dios o en mi oración con Dios, yo muchas veces le pregunto a Dios, le digo, Dios, ¿cuál es mi propósito? ¿Por qué yo nací acá? ¿Sí? ¿Y por qué no en Alemania, en una familia millonaria? ¿Por qué estoy aquí padeciendo la economía colombiana? ¿Cuál es mi propósito de la vida realmente? Porque yo estoy aquí sentado en esta tarima gracias a que Lucho insistió muchísimo en que algún día estuviéramos en una tarima. Y yo al principio no entendía el por qué estaba yo en una tarima. Incluso esta semana hablando con una persona que me la palabra, yo le dije, no, es que Dios me puso en la tarima porque ahí es donde yo voy a predicar. Me dijo, no, es que no es la tarima. Es que cuando usted esté abajo, es que cuando usted se encuentre con un amigo, es que cuando usted esté hablando con cualquier persona. Y mi pregunta más constante es, ¿cuál es mi propósito en la vida? Es una de las preguntas que me empecé a hacer después de que conocí a Michael Melamed. Y yo decía, tengo que encontrar. Ahí vamos trabajando en eso. Mi pregunta hoy para ti, Kike, entonces, haciendo una retrospección de lo que es en mi vida, ¿sí? Ya el de las preguntas suaves. No, suave. Suave porque, mira, uno va cambiando su propósito. Y te lo pongo desde mi perspectiva. Yo cuando era más joven que creía que el mundo me debía algo, yo me podía dar con todo porque no tenía hijos y no pasaba nada. Mi mente solamente decía plata. Incluso cuando conocí al socio y empecé con él a trabajar en esto, lo mío todo era plata, ¿sí? Suave, vamos a empezar suave para que no hay que... ¿Cuál es tu propósito en la vida, chico? ¿Lo tienes claro? Yo pienso que el propósito, en mi caso, es tratar de impactar positivamente la mayor cantidad de personas que tenga a mi alrededor. Si yo logro eso, estoy cumpliendo con el propósito que tengo en mi vida. Aparte de venir a sentarme aquí, yo les decía a ustedes, para uno no es fácil venir a sentarse aquí a contar historias, a ponerle la cara a las cámaras, a estar frente a un público, no es fácil. Pero si yo contando una historia puedo impactar positivamente mi entorno y si todas las personas lo hiciéramos, créanme que Colombia sería una Alemania, porque todos nos dedicaríamos a impactar positivamente nuestro entorno. Mi propósito de vida y desde donde yo tengo la capacidad de desenvolverme como empresario es tratar de impactar positivamente la mayor cantidad de personas que tenga a mi alrededor. Gente, ustedes en sus manos tienen un celular. Ustedes en sus manos probablemente tengan internet, porque si no, no se vienen enterados de este espacio. ¿Por qué no usar eso para cumplir el propósito de transformar otras vidas, de aportar valor, de servir? Porque créanme que cuando uno sirve, el dinero es una consecuencia
de servir. Esa es la realidad, ese es el resumen del sistema de ingresos. Si usted tiene un producto, tiene un servicio para ayudar a otro, para cambiarle la vida, para darle una sonrisa, para darle una alegría, usted inevitablemente va a tener un muy buen resultado empresarial. Entonces, Kike, ahí es donde yo entro un poquito en ese propósito, porque yo sé que de pronto en este momento de su vida, después de todas esas experiencias, es un poquito más fácil tenerlo más claro. Pero si yo no lo tengo claro, ¿cómo puedo yo encontrar esa claridad de cuál es mi propósito de vida? Desde la parte empresarial, Sí, bueno, Lucho, yo pienso que nosotros, el paso por esta vida es relativamente corto. Y yo pienso que nosotros tenemos que dedicarnos a algo que realmente nos mueva los sentimientos, que nos mueva el corazón, algo que genere un propósito de ayudar. Si nosotros podemos, y si usted analiza, los negocios que más escalan son los negocios que solucionan algún problema. Cuando su propósito es ayudar, cuando su propósito es impactar vidas, cuando su propósito es mejorar alguna situación, el dinero llega por sí solo. Y yo pienso que en el momento en que tomamos la decisión de iniciar un negocio, de iniciar en alguna actividad, tenemos que tener un propósito claro de por qué lo estamos haciendo. Si el propósito es solo dinero, créame que cuando lleguemos a ese punto no queremos ir a trabajar a esa empresa. Si nosotros montamos un negocio solo por hacer dinero, llega el momento donde la empresa genera dinero, pero usted no está enamorado de su actividad, usted no está enamorado de su empresa. Y yo pienso que debemos analizarlo desde adentro, qué está impactando nuestras empresas, a quiénes estamos impactando. Y si no lo hacemos directamente, lo podemos hacer indirectamente, podemos hacer una inversión social, podemos hacer algo que mejore nuestro entorno, y ahí es donde nosotros podemos decir, desde mi trabajo, impacto. Desde mi trabajo con propósito puedo impactar vidas. Entonces, eso es algo como lo que usted puede analizar de lo que usted puede hacer en la vida. Y mira que la gente a veces cree que solamente podemos impactar a la gente a nivel empresarial, porque solamente lo podemos hacer con espacios como este. La gente dice, claro, pero como ustedes tienen el podcast lo pueden hacer. Claro, pero como ustedes hablan en radio lo pueden hacer. No. Mira que Kike, no, yo conocí a Kike en un evento de nosotros porque él fue a un Inside Practice y fue a aprender de Incoproducts. Y Kike en ese, y a mí, él me dice que yo le tiro duro, pero a mí esa frase de verdad que se la voy a decir porque yo necesito que ustedes también, así como me dolió, que le duela también al que le tenga que doler. Y ese río, porque ya saben qué frase es. Sí, total. Kike mientras estábamos hablando, me dijo a mí... Le hice una pregunta. Me dijo, ¿cuál es la diferencia entre un analfabeta y una persona que no lee? Y yo no sé, me dijo, ninguna. Y yo digo, uy, este man me dijo analfabeta, güey. Yo soy una persona que no lee mucho y estoy hablando de personas que leen muchísimo. Mi hermano, Lucho. Y uno pues se tiene que ir rodeando para ir aprendiendo, pero a mí me cuesta, o sea, a mí me cuesta muchísimo leer, muchísimo. Y creo que es una vida que no tengo, se lo trato de enseñar a mi hija, leo con ella en la mañana, leo con ella en la noche para que no tenga el mismo problema, porque nosotros debemos de tratar de que ahí no pasemos con el mismo problema. Pero cuando él me dijo eso, yo dije, Dios mío, yo tuve la oportunidad de estudiar y tuve la oportunidad de aprender a leer y no estoy haciendo absolutamente nada con eso. Este man me dijo en mi cara que yo era un analfabeta y yo tengo que aceptarlo. Ese día mi vida cambió gracias a un comentario, a una pregunta que él me hizo, porque yo hoy en día trato de leer 15 minutos al día. Eso sí, pues empiezo con libros que me parezcan entretenidos, que mi esposa me dice, mi amor, vamos a leer esta novela de donde asesinan el novio y la novia y todo eso que lee ella, que eso no duerme por estar leyendo y me llama la atención. Yo tengo que tratar de leer algo donde yo me conecte y donde yo pueda entender. Pero mire que él, sin querer, porque no tenía ninguna intención, logró cambiar mi vida de manera personal y seguramente que eso va a impactar o impacta notablemente en mi vida profesional. Sí, yo tengo una particularidad y es que soy muy metido. Yo me meto a veces en las empresas a dar consejos sin que me los pidan. Entonces, por ejemplo, yo entro a una empresa y veo una operación mal hecha, yo le digo, ¿puedo opinar? Al menos pregunto, ¿no? ¿Puedo opinar? Sapo bien educado. Yo soy sapo, pero bien educado. Cuando conocí a Jessy, le dije, Jessy, ¿sabe cuál es la diferencia entre alguien que no lee y no sabe leer? Y dijo, ¿cuál? Yo le dije, ninguna. Que si usted no lee, no se está instruyendo. Y al otro día lo empiezo a ver colocando historias. Una persona me dijo que yo no sabía leer y que yo no leía y que yo era un analfabeta. Yo, uy, le impacté la vida a Jessy. Pero sí, realmente,
lo que nosotros tenemos que aprender, o en el caso mío, yo soy muy metido, de verdad soy muy metido, pero trato de que en la forma en que yo pueda ayudar a alguien, si se está equivocando, poder ayudarle a corregir ese error, quizás que a mí me haya costado. Entonces, por ejemplo, yo veo algo que financieramente no esté funcionando, que no haya digo, oiga, no lo maneje de esta forma, le puedo dar un consejo, si me dice que sí, empiezo, le desbarato el negocio. Mire esto, manéjelo así, haga esto. Hay personas que lo toman para bien, hay personas que no, pero es mi forma de ser y es mi forma de decir, pues bueno, el día que se quiere o el día que le sucede algo, y yo digo a mi esposa a veces, me vuelvo como profeta, yo digo, mire ese negocio, si este señor no le cambia esto, no le cambia esto, lo cierran 6 meses, por uno. Pero me queda la sensación de que yo le hice bien, me queda la sensación de que yo no me quedé callado, me queda la sensación de que yo lo quise ayudar. Si lo tomó o no, ya es cuestión de cada persona, porque realmente cada persona necesita ayudarse y necesita querer cambiar o querer mejorar esas cosas quizás que necesita mejorar, bien sea en la vida personal, bien sea en la vida familiar, bien sea en los negocios, porque yo me meto en todo, no solo en los negocios, sino en todo. Yo digo, si usted se está equivocando en esto, puede llegar a perder esto, hágalo de esta manera. Y pues en ese orden de ideas, y así como en esa conversación con Decir, y como las hemos tenido infinidad de veces con Lucho, uno puede llegar a impactar positivamente y poner a reflexionar a una persona desde la experiencia que uno puede llegar a tener, que no se la sabe todas totalmente, que no es el más experto en todas las actividades totalmente, pero si desde lo que uno conoce puede ayudar, hay que hacerlo. Es algo muy curioso y también lo debe haber leído en alguna parte, pero ellos dos hablaban y como que me empezaban a llegar como la información y es que el que se monta en un negocio por dinero se baja. En la primera curva de decisión, donde se acumulan los problemas, donde la casa no va las cosas bien, donde justamente la salud ha sido atacada, porque eso pasa y pasa más veces de lo que ustedes se imaginan, pero es que en redes, usted no ve a gente en redes publicando lo malo, ¿no? En redes usted solo ve, no, la mejor manera de hacer dinero, mi negocio creciendo, pero nadie habla de las crisis. ¿Ustedes han escuchado a la gente hablar de las crisis? Muy poquitos, ¿no? Muy poco. Porque la crisis como que no vende mucho. Y Instagram está lleno de ricos. Instagram está lleno de vidas perfectas, gente. Entonces, una de las cosas que queríamos tocar en este podcast era justamente eso, las batallas de las que nadie habla en Instagram. Y me encantaría que el Quique nos compartiera eso que de pronto ojalá no se lo haya contado a Lario para tener la primicia, pero cuéntenos una etapa de su vida donde usted diga, me voy a bajar hasta aquí, pues, y cómo la manejó en el tema emocional y todo eso. Y todo eso. Yo pienso que eso es de lo que algo que muy pocos empresarios hablamos y nos da vergüenza a nosotros como empresarios es fracasar y decirte a alguien cerré este negocio porque no fui capaz y nos da vergüenza, Lucho, nos da vergüenza, pero en la medida en que aplacemos más esa vergüenza, más plata perdemos en ese negocio. Y quizás algo de lo que tenemos que aprender los empresarios es a perder y a normalizar una quiebra, porque para nosotros quizás tener una quiebra es decir, pierdo totalmente mi credibilidad, porque si me quiebro en este negocio, entonces ya los otros no me van a creer. Nosotros, y yo le comentaba a Lucho, en la medida en que usted crece, las embarradas son más grandes. Porque cuando usted es pequeño, usted monta una tienda, le invirtió 5 o 10 millones de pesos y la tienda no funcionó, se perdieron 5 millones y 10 millones de pesos. Cuando usted empieza a crecer y empieza a montar negocios más estructurados, negocios donde necesita inyectar más capital y usted ya tiene que decir, venga, no funcionó. Realmente aquí tengo que aceptar que no funcionan, tengo que aceptar que perdí y tengo que aceptar que esto tengo que cerrar y poner la cara. Y eso es un paso y hacerlo, yo creo que lo más difícil es hacerlo la primera vez. Y entre más se alargue esa capacidad de aceptar el error y aceptar de que no es un negocio viable, cada segundo que alargamos más esa decisión, más dinero perdemos. Entonces, por ejemplo, nosotros tuvimos un negocio de maquinaria agrícola donde pues era como en una columna vertebral que es el negocio de mi mamá, quien arrancó realmente
la estructura de negocio en la que nosotros estamos hace 22 años fue mi mamá. Y nosotros hemos ido colocándole como arandelas o areticos a esa abeja. Entonces, buscamos cómo importar agroquímicos, buscamos cómo formular agroquímicos en Colombia, buscamos cómo traer un tema de maquinaria agrícola, buscamos cómo hacer un tema de un trasplante mecanizado en arroz. Y usted le va colocando como arandelitas a esa columna vertebral. Pero cuando usted tiene que asumir, y en el caso de nosotros asumir que el negocio de maquinaria nos quedó grande porque para más o menos entender, uno vende una máquina y no termina de venderla nunca. Usted le pasan 5 años y usted todavía tiene que atender el mismo cliente que le dio la máquina hace 5 años. Más vale que le pierda. Entonces, usted nunca termina de vender una máquina porque siempre tiene que garantizarle una repuestería, siempre tiene que garantizar una postventa, siempre tiene que garantizar un tema que nos va a costar. Y cuando usted se sienta, y afortunadamente en la unidad de negocios que nosotros tenemos o en los negocios que manejamos, todo es una unidad de negocios diferente para poder detectar qué negocio no es viable, porque a veces otro error que cometemos o que se cometió al principio es el negocio exitoso y empieza a emprender en esta otra línea de negocio. Quizás esa segunda línea de negocio no es viable, pero con las utilidades de este negocio uno empieza a apalancar y a enmascarar esas pérdidas del negocio 2. Desde ahí aprendimos a tener unidades de negocios independientes para cada arandelita que íbamos colocando a ese eje principal. Pues, cuando empezamos a detectar el negocio en rojo, el negocio en rojo, el negocio en rojo, el negocio en rojo, y era sentarnos y decir, venga, tomemos la decisión que la embarramos. No, pero metámosle otro capital y traigamos más maquinaria y vamos a meterle más mecánicos y vamos a meterle más inventario en repuesto porque es que nosotros no nos puede quedar grande. Otro cheque. Porque es que el ego no nos permitía decir, esta vaina nos quedó grande. Trajimos más inventario, metimos más gente. Se nos multiplicó los problemas por 2. Entonces, si teníamos 10 problemas, ya no teníamos 10 problemas al día, teníamos 20. Entonces se nos multiplicó todo ese caos y llegar al punto de decir, realmente esto nos quedó grande, hablemos con los proveedores, hablemos con los clientes y este negocio hay que cerrado. Esa capacidad, y yo pienso que parte de lo que hablábamos el otro día, cuando nosotros abrimos un negocio, las probabilidades de quebrarse están casi que al 9 por 1. 9 posibilidades de quebrarse, una posibilidad de sacarlo adelante. Debemos perder esa vergüenza de decir, esto no funciona, lo voy a cerrar. Y entre más rápido tomemos esa decisión, más rápido podemos corregir el rumbo. Hay una frase que me encantó de acá venimos a hablar la verdad. O sea, esto aquí es sinceridad absoluta. Yo le decía a Kike, ¿cuántos negocios fracasados hay que tener para tener uno exitoso? Ya me contestó que ya perdí la cuenta cuánto cerré. Pero dio la cuenta de cuántos cerró. ¿Y esto por qué se lo digo? Porque muchos de ustedes pueden estar frustrados, pueden estar deprimidos, pueden estar ansiosos porque están pensando que otros que tuvieron éxito lo tuvieron a la primera y resulta que no es así. La realidad es que para poder tener un negocio exitoso tienes que haber fracasado incluso muchas veces antes, como en el caso de Kike que nos dice que ya perdió la cuenta. ¿Y eso fue plata o tiempo? ¿Qué perdió ahí? Las dos. Lucho, mire, el que quiera contar una historia sin fracasos, pienso que es un mentiroso. El que quiera contar una historia sin altos y bajos, sin situaciones difíciles, pienso que es un mentiroso. Yo los primeros 4 negocios que monté en mi vida me tocó cerrarlos y aprender por qué los cerraba, en qué me estaba equivocando y empezar a corregir en qué otra cosa tenía que mejorar. Y yo pienso que parte de lo que nosotros como empresarios nos enfrentamos es a una estadística, por ejemplo, que de 10 empresas que se crean en Colombia, 7 se cierran el primer año, 2 se cierran los 5 años posteriores, o sea que en 5 años de 100 empresas, de 10 empresas, solo una. Y de ese porcentaje, cuando hay un cambio generacional, solo sobrevive el 20%. Quiere decir, cuando va a pasar de una generación,
que es lo que más duro enfrenta a las empresas. Entonces, todas las estadísticas están en contra de nosotros como empresarios. Entonces, si nos basamos en las estadísticas, tendríamos que abrir 10 empresas para tener una, ¿no? Y eso realmente es algo en lo que nosotros tenemos que decir la verdad y de aceptar. O sea, y lo más fácil es equivóquese rápido, cierre y emprenda otro negocio. Si usted quiere, si monta un negocio de pastel, no le funciona, cierre, monte un negocio de avena. Si no le funciona, monte un negocio de bisutería, pero cierre rápido y emprenda un siguiente para poder, hasta que le encuentre el sentido a qué es lo que a usted le gusta, a qué es lo que le funciona. Pero mira que eso que están hablando, eso que estás comentando suena muy fácil, ¿no? Ya vos llegas a un nivel donde dicen, no, pues ábrelo y ciérrelo. Y ahí es lo que nosotros llamamos batallas silenciosas y es algo que hablábamos en estos días, un amigo que está aquí, que incluso es Juanber, que estábamos incluso profundizando un poco en eso y ¿qué estamos llevando nosotros por dentro? Porque muchas veces guardar ese silencio nos está enfermando emocionalmente. El nivel de depresión que está sufriendo la gente o que estamos sufriendo las personas es demasiado alto. Lo que pasa es que lo disfrazamos con un montón de cosas. Mucha gente termina en una clínica deprimida y mucha gente incluso ha pensado en suicidarse. Yo no sé cuántas personas de aquí han tenido esos problemas emocionales y hoy pueden sentarse y mirarse para adentro y decir realmente me ha pasado eso. Porque no es nada fácil decir lo que tú estás diciendo, de tomar la decisión de cerrar un negocio, porque cargar con el fracaso te está diciendo a ti todo el tiempo fracasado. Y si no lo cierras, estás haciendo un esfuerzo, estás diciendo, bueno, este es mi último tiro. Como decimos con el socio, este es el último cohete de Elon Musk, que ya con ese coronamos. Pero mientras estás llegando a ese punto de ver si realmente ese cohete funciona, toda la noche suena así. Y si no, y si no, y si no, y si no. Entonces mi pregunta es, Kiker, en todo ese proceso, en todo ese tiempo que tú has pasado, ¿alguna vez has caído en depresión o no has pensado en quitarte la vida? Bueno, tanto como quitarme la vida, no. Yo pienso que en esa situación no he llegado, pero sí hay momentos donde usted no encuentra salida. Y yo pienso que parte de lo que nosotros debemos analizar es cuál es nuestra corazonada y en qué somos buenos. Porque es que yo no me puedo dedicar a algo en lo que yo no sea bueno porque estoy destinado a fracasar. Y esa capacidad de decir, yo tengo que sobrepasar esta adversidad porque yo creo en mi proyecto, porque yo saco y veo que detrás de esta tormenta viene el sol, detrás de esta tormenta yo encuentro la solución. Tampoco podemos rendirnos. Y ahí es donde nosotros tenemos que demostrar de qué estamos hechos. Porque quizás las personas que se rinden un poco antes ya estaban a punto de ver la luz, ya estaban a punto de pasar esa tormenta. Lo que no podemos tampoco permitir es que esa creencia de que nosotros vamos a pasar también nos hunda. También tenemos que entender en qué momento tenemos que soltar. En los momentos difíciles y parte de lo que la espiritualidad nos puede llegar a permitir y sentir es de dónde nos aferramos para pasar esos momentos de crisis. Nos aferramos, en mi caso yo me puedo aferrar de mi esposa, de mi familia, me puedo aferrar de mi mamá, me puedo aferrar de Dios para poder pasar esos momentos donde usted dice, no tengo salida, me voy a cerrar acá y si me toca llorar, voy a llorar. Y usted llora, no, y a nosotros dicen, no, es que los hombres mejor. Y nos crean ese tabú de que los hombres no lloran. No, los hombres lloramos más que la mucho, pero en el caso no. Lo que pasa es que a nosotros no nos gusta que nos quieran llorar. Pero cuando uno muchas veces, Yesid, se enfrenta a la frustración, se enfrenta al fracaso, se enfrenta a ese momento donde usted no ve salida y usted dice, pero yo la estoy metiendo todo, ¿y qué pasa? Hermano, si usted tiene que llorar, llore. Yo he llorado en la vida infinidad de veces por frustración, donde uno dice, pero si yo estoy haciendo todo bien, ¿qué pasa? ¿Por qué no encuentro la salida? Lo importante es aferrarnos a esas fortalezas que nosotros podemos tener y poder nosotros sobrellevar esos momentos difíciles, que en todos los negocios los vamos a tener, que en todos los negocios vamos a tener los altos y bajos y decir, tengo que demostrar primero de qué estoy hecho, pero también de qué me estoy sosteniendo. Y no puedo, yo solo puedo con esto. No puede ser tan autosuficiente y decir no tengo de dónde aferrar, básicamente. Pero mira que en esta conversación que tuvimos contigo me parece muy interesante que traigamos a Dios a la ecuación, porque cuando uno no encuentra salida, uno sí dobla la rodilla.
Y en nuestra humanidad, y a mí me ha pasado, es que yo le decía a Dios, Dios, concédeme esto y yo te doy esto. O ayúdame con esto y yo le prometo esto. Y en una conversación él me estaba contando una historia de él y yo en esa mañana había tenido una conversación con Dios y había sido así, ¿no? Ay, Dios, pues yo me porto juicioso, pero hágame el favorcito ahí que le estoy pidiendo para que la venta se mejore o hágame eso. Y en una conversación con Quique, porque a mí Dios me habla de manera muy directa, Quique me dijo a mí, yo me levanté un día a las 3 de la mañana y Dios me dijo, es que yo con usted no voy a negociar nada. Es que yo no tengo que negociar con usted, ¿cómo así? ¿Qué tengo que negociar yo con usted? Entonces, cuando yo, después de toda esa reflexión y todo eso, yo en mi vida personal cambié mi forma de orar y de enfrentar los problemas. Yo antes le decía, Dios, ayúdame a superar este problema. Dios, ayúdame a que el negocio venda más. Dios, ayúdame a que mi casa sea no sé qué. Dios, ayúdame a eso. Ya hoy en día creo que mi oración, después de entender que Dios no va a negociar con nosotros, es ayúdame a transitar por este problema. Ayúdame a transitar por tu voluntad, porque lo que se va a hacer es tu voluntad, no la mía. ¿Sí? Si el negocio tiene que funcionar en la voluntad de Dios, no la voluntad de nosotros. Si simplemente se tiene que cerrar, creo que la oración y desde mi experiencia personal es ayúdame a transitar por cómo cerramos este negocio. Que aunque nos duela en el corazón, es lo que Dios tiene para nosotros en ese momento. Ver morir un negocio es difícil. Es como... Los negocios se vuelven hijos. Es como lo más... Le invierte mucho tiempo, le invierte un capital, y usted siente que un negocio es como un hijo. Y duele mucho. Es doloroso. Entonces, al final del ejercicio lo que queremos es despertar la conciencia de ustedes de lo que pasa y que es una realidad y no le pasa al 1%. O sea, esto le está pasando, se escucharon las estadísticas, a gran parte de las personas que toman la valentía de iniciar un negocio. Yo quiero, ¿qué vas a decir? No, Lucha, es que muchas veces, y a mí me da risa a veces cuando escucho personas que dicen, es que yo quiero emprender para trabajar menos. Mentira. Ahí es donde trabaja en la madrugada, trabaja en la noche, trabaja en el horario extendido, no tiene horas extras, no tiene tranquilidad, no tiene paz. Y el último que se paga sueldo es usted. Entonces, si la empresa no está dando, el último, no, me toca acumular mi sueldo para el mes entrante. Yo pienso que todos hemos pasado por ese punto. Pero cuando yo emprendo para trabajar menos, estoy errado. Arrancando estoy errado porque uno se llena en una cantidad de jefes. Es más, si montamos un negocio de comidas rápidas, cada persona que llegue a comprar es nuestro jefe. Pero yo le dije que no me le pusiera tomate. Y uno en la empresa dice, el jefe, ¿por qué me habla así? Pero en el negocio le toca aguantarse lo que le diga al cliente. Ay, sí, señor, discúlpeme, ya se la cambio. Y a veces hay personas que raramente emprenden para trabajar menos, emprenden para no tener jefes, emprenden para volverse ricos de la noche a la mañana. Y yo pienso que esa de las estadísticas son la mayor cantidad de empresas que se cierran en el primer año. Ojo, porque ustedes se llevan de aquí herramientas. ¿Cuál es la pregunta que se deben hacer? Porque todo está en la pregunta, así como lo dijo hace poco Yesid. ¿Cómo está su relación con Dios al momento de tomar una decisión? ¿Lo están metiendo en la ecuación o simplemente están esperando a tener el agua por aquí encima? Yo tengo una frase y es que Dios conmigo, Él me ahoga de raticos. Ah, sí, le estoy olvidando, venga. ¿Ya puede solo? Sí, yo como que puedo solo. Toma más agüita. Eso pasa. ¿Por qué? Porque es la forma de enseñarnos que todavía y siempre vamos a ser dependientes ¿de quién? De un ser supremo. Nosotros aquí simplemente respetamos, y yo le decía aquí que cómo hablamos de esto en el podcast. Respetamos tu creencia, respetamos lo que sea, lo que creas, pero en este momento es nuestra verdad y es la forma en cómo interpretamos las cosas que nos suceden. Socio, me acabo de dar cuenta que usted no se engorda, sino que llena de agua. Yo lo llena de agua, Yo le decía a Jessy en estos días, nosotros cuando oramos decimos, Dios dame sabiduría. Y nos encanta pedirle sabiduría a Dios. ¿Y cómo Dios nos enseña a ser sabios? Ya no sé qué decía Jessy, ya no ¿Cómo Dios nos enseña a ser sabios? No. Poniéndole pruebas, poniéndole situaciones por solucionar. Cuando usted pasa una situación es más sabio que antes de pasar esa situación. Entonces, nosotros cuando oramos le pedimos a Dios sabiduría. Y algo en lo que ha empezado a cambiar mi forma de orar o de entender las cosas es
cambié la pregunta que yo le hago a Dios cuando tengo la situación y yo le digo ya, Dios, pero ¿por qué me pasa esto a mí? O sea, ¿por qué usted no busca otro guerrero si no encuentra que no este guerrero? Yo busqué otro guerrero porque dice que las mejores batallas son para los mejores. Yo ya cambié la de pedir sabiduría y empecé a pedir pruebas para todos ustedes. Yo los veo muy tranquilos. Entonces, en ese momento ya, y cuando aprendí esa frase, yo ya no le digo a Dios, Dios, ¿por qué me pasa esto? Sino, ¿para qué me está pasando esto? ¿Qué viene después de esta situación? Entonces, por ejemplo, en mi vida personal y en mi vida empresarial, he experimentado la presencia de Dios cuando Dios me quita algo para darme algo mejor, siempre. Siempre. Y cuando un negocio no me sale es porque después de ese negocio Dios me tiene un negocio mejor. Entonces me incomoda para que no entre en esa zona de confort. Entonces, por ejemplo, una situación personal, había una zona donde yo no podía entrar a vender porque simplemente era casi competencia, entonces a este man no le compramos, no lo ayudemos, pero el querer entrar en esa zona no me permitía entrar a ver el universo que tenía para impactar. Cuando logré abrir los ojos y decir, venga, pero mire lo que Dios me tenía para mí, que era este universo, y yo concentrado en esto tan pequeño, Él necesitaba incomodarme para yo crecer. Entonces siempre debemos preguntar, Dios, pero no es, Dios, pero ¿por qué por qué este negocio no me sale? ¿Por qué esta gente no acepta el negocio si le estoy dando todas las situaciones? Sino, ¿para qué me está pasando esta situación? ¿Y a dónde me quieres llevar con esta situación que me está colocando en mi vida? Eso me lleva a encontrar muchas respuestas y me lleva a entender muchas situaciones y Dios contesta con el tiempo. Ya uno siempre le da la respuesta. Vamos a hacerla fácil, Pic. Yo voy a hacerle una pregunta a la gente. Si ellos nos dicen que va bien, seguimos. ¿Hasta el momento han aprendido algo con Quique? Uy, no está. Juli, toca que les dé un poquito de este cafecito. Así. ¿Seguimos con el invitado? Pero con más seguridad. ¿Seguimos con el invitado? Epa. Mire, yo soy en mi rol de youtuber hoy. Me estoy iniciando como youtuber. Y los youtubers hacen juegos, hacen dinámicas. Yo dije, no, pero ¿cómo va a poner aquí que va a comer picante o cosas de ese tipo? Pues no pega, ¿no? Como con el show. Pero yo dije, vamos a hacer algo que... Bueno, yo dije, no, el chat dijo, porque hay que usar el chat GPT para inspirarse y tener una estructura. ¿Sí o no? Quiero usar acá inteligencia artificial. Ay, los amo, mire eso, qué rico. Y los que no, tienen que pegársele al que levantó la mano y decirle, venga, enséñame, ¿cómo es eso? Por cierta manera. En el pensé que iban allá a los que no necesitan. En el INSIGHT da una estadística muy buena y es solo el 1% de la población mundial sabe usar ChatGPT. Uy, vamos bien, ¿no? Solo el 1% lo usa bien. Soy el 1% de O sea, el ChatGPT, hay mucha gente que lo usa para juegos, lo usa para cosas, y hay personas que lo usan realmente para su trabajo, para estructurar su trabajo, y aprovechemos que estamos en ese 1%, que todavía estamos ahí, aprovechemos que somos el 1% que sabemos para qué funciona ChatGPT, cómo lo usamos en nuestro día a día, cómo lo incorporamos en nuestra operación. ChatGPT nos ayuda a crear estrategias, nos ayuda a crear guiones, nos ayuda a crear muchas cosas, y ahí es donde podemos incorporar ChatGPT en nuestra operación. Cuando yo fui al Insight, yo casi que le dije a Jessy y a Lucho, casi que parezco como un nómada, o sea, casi que salgo allá. Yo era el que menos sabía en esta sala que era la tecnología, que era la inteligencia artificial. Ahí le tocó la curiosidad, ¿no? Muy incómodo, me senté al lado de un pelado que tenía 16 años y él enseñándome a mí cómo usar ChatGPT y enseñándome a usar una cantidad de herramientas. Y yo decía, Dios mío. Pero ahí es donde uno se siente incómodo, es donde empieza a evolucionar. Entonces yo salgo a leer, salgo a mirar qué puedo hacer, salgo a mirar cómo puedo incorporar la inteligencia artificial, y eso bueno, va ayudando en el día a día. La verdad es que Quique tiene inversión allá en esa empresa. Porque hagamos la actividad para que la gente despierte un poquito, porque esta actividad está buena, Quique. Vamos pues con esto. Pilas, porque ustedes probablemente estén invitados aquí en el futuro y ya lo hemos practicado varias veces. Esta actividad se llama el minuto de la verdad. El minuto de la verdad. Yo le voy a hacer una pregunta y usted no puede pensar. O sea, vamos a que el cerebro de él no lo prepare, porque si lo prepara no es lo mismo. O sea,
Y la idea es que ustedes en sus puestos se respondan ustedes, pero sin pensar. Que nosotros ya decimos ese ejercicio allá en la oficina, nosotros también. Entonces, no piensen que respondan y lo van a mandar. Vamos a practicarlo aquí con Yesid. ¿Listo? ¿Está listo? Mira la prueba. Bien, así listo. Me tiene que decir la explicación y un porqué, pero muy breve. ¿Listo? ¿Qué sacrificio hiciste por tu negocio que no volverías a repetir? Tiempo con mi familia, porque entendí que la riqueza está es poder compartir como ellos y no en el dinero. Un aplauso para Yesid. Ah, bueno, no lo hizo. No lo practicamos. ¿Listo? Listo. Entonces, la dinámica es así. Las vamos a leer rápido. Son 10 y usted me tiene que responder de uno. ¿Listo? ¿Puedo decir paso? No. Listo, vamos a empezar con la que ya practicamos. ¿Qué sacrificio hiciste por tu negocio que no volverías a repetir? Tiempo con mi familia, totalmente. Yo pienso que de los errores que más cometemos es sacrificar el tiempo con las personas que más queremos. ¿Alguna vez tu negocio te hizo perder a alguien importante? De pronto alguien importante no, pero momentos con alguien importante sí. Por ejemplo, en algún momento de mi vida aplacé un viaje con mi papá y pienso que es algo que me va a doler toda mi vida porque mi papá fallece al poco tiempo de haber aplazado tanto ese viaje y sí me hizo perder ese momento a mi papá. ¿Qué te enseñó tu peor fracaso que ningún éxito jamás te enseñó? ¿De qué estoy hecho? ¿Hasta dónde puedo aguantar tantos no? Eso me lo enseñó. ¿Hasta dónde puedo aguantar tantos no? ¿Cuándo fue la última vez que pensaste en rendirte y qué te detuvo? Oiga, a ver. Hacia abajo. Bueno, nosotros tenemos un negocio, iniciamos hace poco de un tema de transformación de arroz, de agroindustria de arroz, y la verdad el nivel de riesgo y el nivel de inversión, y partiendo de que es un negocio sin ánimo de lucro y que me está dando tantos chicharrones, pensamos en decirnos de encerrar. ¿Y qué nos detuvo? De pronto ese tema de pensar en esos agricultores que estaban del día a día, que confiaban en nuestro trabajo, que estaban confiando en lo que nosotros estamos haciendo y que quizás nosotros éramos la esperanza o la última esperanza que ellos tenían. ¿De qué forma tu hija o tu esposa te han hecho mejor empresario? Mi esposa me coequipera, mi esposa trabaja conmigo. Debemos perder ese tabú de poder meter a nuestras esposas o nuestra familia del negocio siempre teniendo reglas claras. Yo pienso que es algo muy importante. Si desde el principio se tienen reglas totalmente claras, y yo pienso que tengo la capacidad con mi esposa de tener dos relaciones, una en el trabajo y una en nuestra casa. Lo quiero ver poniéndole un llamado de atención. Oh, Si mañana lo perdieras todo, ¿qué es lo único que no dejarías atrás? Adiós. No dejaría a Dios nunca. Pienso que la mano con Él podría volver a tener todo y volver a levantarme. ¿Qué le dirías a la versión de ti que no tenía dinero o contactos o certeza? No pierda tanto tiempo en cosas banales y no pierda tanto tiempo en creer que la vida pasa lentamente y el tiempo se pasa volando. Perdí mucho tiempo haciendo prácticamente nada o pensando en algunos momentos de mi vida que las cosas se solucionaban por arte de magia. ¿Cuál es la mentira más grande que creíste sobre el éxito? Que el éxito no tenía dolores de cabeza. Yo dije, nada, una persona que tenga éxito no tiene dolores de cabeza. Esa es la mentira más grande. Y que cuando usted está en la cima no tiene chicharrones y que ser jefe es lo más fácil del mundo. Mandar y delegar es lo más fácil. No, esa es la mentira más grande. ¿A quién le debes una disculpa por haber puesto primero el negocio? A mi familia, a mi esposa, a mi hija. Si hoy fuera tu último día, ¿qué legado empresarial y humano te gustaría dejar? Uy, pero ¿qué es eso? Yo pienso que la filosofía y el propósito de nuestras empresas debe estar muy claro, y es qué se quiere hacer con nuestras empresas, a quién queremos impactar, a quién queremos ayudar, cómo queremos ayudar. En el caso nuestro, yo soy un empresario del sector agro, y a nosotros nos ha caracterizado por tratar de ayudar a la gente del campo, tratar de llevarles conocimiento, tratar de llevarles tecnología, tratar de llevarles cómo ser más eficientes en el campo. Y yo pienso que
esa filosofía debe estar totalmente clara en nuestras empresas para que el día que no estemos, nuestros negocios sigan funcionando. ¿Sí ya ganó el aplauso o no? Bravo. Bien. Gracias. Bueno, el hombre dio cosas muy valiosas dentro de sus respuestas y yo creo, no sé qué les pasó a ustedes, pero yo me identifiqué mucho con varias de esas respuestas porque creo que las respuestas muchas veces se parecen, ¿no? Aunque los procesos sean distintos, creo que hemos pasado por cosas muy parecidas y ya me ha pasado antes, digamos con Fabi que hablo mucho, a veces nos damos cuenta que tenemos el mismo problema. Yo no sé si es que uno como que le da moral ver que los demás están sufriendo igual que uno o darse cuenta que los demás tienen también problemas, creo que le ayudan a uno como a superarlos. Entonces, no sé si ustedes hicieron el ejercicio, si no lo hicieron realmente, espero que lo hagan en casa, ya después viendo la repetición del podcast. Es bien importante este tipo de ejercicios, aunque nos parezcan a veces como sin mucho sentido, mucha profundidad, cuando lo hacemos a conciencia realmente generan, porque él se va a llevar esa respuesta con la cara y la va a empezar a... Yo, ¿por qué no dije esto? ¿Por qué no agarran esto? Ahí le quitamos el momento de contestar esto y no contesté esto, ¿no? Porque lo agarran, dijo, fuera de base. Cuando nos reunimos y parte de estar aquí sentado con Jessy y Lucho, a veces uno espera ir a desahogarse y que otra persona le dan, casi salimos llorando los tres, ¿no? No, pero sepa, sí, los a mí me decía Denis, que está por allá atrás un día, que subí una historia, me dijo, ¿cuándo nos vamos y nos sentamos y nos tomamos un café para que lloremos juntos? Y yo, papi, cuando quiera. Yo ya me volví fan de la llorada. Número 6. No, número sí, 6. el capítulo número 6. Bueno, ahora vienen mis preguntas, que son como las más suaves. Bueno, que sí. Yo le quise llamar a esta parte del podcast a quemarropa. Vamos a hacer unas preguntas muy suaves para el hombre. Suaves. Yo te voy a dar, no, pero son suaves. En realidad yo soy una persona muy paciente. Yo te voy a dar una frase y tú tienes que defenderla o ser contradictoria a la frase y decirme por qué. Ok, ¿Listo? defenderla O debatirla. o debatirla. defenderla o afirmarla. Ok. Defenderla. Defenderla o debatirla. O sea, ¿sí o no? ¿Estás de acuerdo o no estás de acuerdo y por qué? Ok. ¿Listo? Quiero que ustedes también vayan haciendo el ejercicio porque estas frasecitas pues son bien interesantes. Pero no era así tan duro, ¿no? No, está suave. Primera frase. Acabar la pobreza no es tarea del gobierno, es tarea de los empresarios. Totalmente de acuerdo. Es tarea de los empresarios. Si nosotros esperamos que el gobierno nos solucione, créame que nos vamos a sentar todos a esperar que el gobierno genere empleos y los que generamos empleos somos los empresarios. Los que impulsamos la economía de una ciudad y de un país somos nosotros los que cargamos con la carga impositiva que genera la capacidad de que el Estado funcione, somos nosotros. Y en ese orden de ideas, nosotros somos los responsables y tenemos que apersonarnos de que podemos cambiar la ciudad y el Estado donde nosotros estamos. Estamos esperando que el gobierno haga todo. O sea, y miren que yo le decía al socio cuando hicimos y analizamos las frases, Mr. Beast nos demostró a nosotros que no tenemos que esperar a nadie. El hombre fue y puso agua, vino a Colombia a poner agua. En las partes donde el gobierno nunca lo ha hecho. Entonces, si él lo pudo hacer, ¿por qué nosotros no podemos? ¿Sí? El gobierno puede crear ecosistemas donde se puede ser más fácil o no crear empresas. Pero al final nosotros los empresarios somos los que aronamos la economía de una ciudad o de un país. ¿Quieres que les voy a contar una historia aquí rápida? Si no era la dinámica, pero es que no me la puedo acercar. Una vez fuimos nosotros a una invitación que nos hizo Eliazar y el pastor Satirio, y eso era como un lunes festivo en un lugar que tienen en Chiracuta. Y eran 7 de la noche, socio. Sí. Y estaba la gente trabajando como si fueran las 6 de la mañana. Pero esos manes estaban boleando. Yo le dije a Lucho, ¿cuánto les pagará este man a estos manes para que estén boleando a esta hora así? Y como dijo Quique, yo como soy sapo, pero soy educado, yo dije, yo no me aguanto. Yo fui y me le senté al pastor y le dije, pastor Satirio, necesito preguntarle una cosa. Le dijo, sí, dígame, ¿qué pasó? Entonces le dije, ¿usted cómo hace? Porque estos manes desde las 5 de la mañana están boleando, son las 7 de la noche y están trabajando igual con las mismas ganas y con el mismo amor. Entonces él nos dijo a nosotros, lo que pasa es que ellos no están trabajando por dinero. Ellos están trabajando por un propósito. Y el propósito de lo que están haciendo hoy es llevarle agua a los niños de La Guajira. Y después de que ellos entregan un vaso de agua a un niño que nunca ha visto el agua, su pensamiento cambia totalmente. Y nosotros ahí, lo que hacemos nosotros es muy banal, vago, de verdad, no hacemos nada. Entonces, es una muy bonita reflexión, porque nosotros estábamos pensando que era por dinero que estaban trabajando y en realidad estaban trabajando por un propósito. ¿Listo?
Y que vamos con la segunda. No se puede ser un gran empresario y un gran padre al mismo tiempo. Sí, sí se puede. Hay que saber nivelar los tiempos, saber nivelar las prioridades y tratar de respetar los tiempos que merece nuestra familia y los tiempos que merecen nuestros proyectos. Con mi esposa teníamos un pacto de que yo podía estar en cualquier parte del país de lunes a viernes, pero el día sábado tenía que llegar a mi casa, sábado y domingo, a compartir con ellas, con mi esposa y con mi hija. En la medida en que se pueden respetar esas reglas, en la medida en que se puede determinar que eso es posible, se puede ser un empresario y un padre y esposo que puede hacer las cosas bien. Perfecto, muy bien. Siguiente pregunta. El que se conforma con menos de lo que puede ser está traicionando su destino. Totalmente. Y se está traicionando a sí mismo. Yo pienso que cada uno de nosotros tiene unos dones y cada uno de nosotros tiene unas capacidades que debemos explotar para bien, ¿sí? Para generar bienestar para nuestra familia, para generar bienestar para nuestros equipos de trabajo, para generar bienestar para nuestro entorno. Y si nosotros no explotamos esas capacidades, estamos fracasando con nosotros mismos y nos estamos fallando a nosotros mismos. Tu esposa debería ser tu refugio, no otro frente de batalla. Totalmente, totalmente de acuerdo. En esa pregunta también quiero hacer un aspecto de mi vida. En mi casa, yo lo único que sé hacer es caso. En mi casa se hace lo que dice mi esposa, se pinta la pared del color que diga mi esposa, los muebles son del color que diga mi esposa, la cama se acomoda de la forma en que diga mi esposa, los horarios se manejan como diga ella. No estamos solos, muchachos, no estamos solos. Hagan así una señal. Si a ustedes les pasa lo mismo, a ver así. No, mire, eso me permite tener la tranquilidad y que mi esposa maneje la casa, me permite tener la tranquilidad de poder dedicar el 100% de mi cabeza, de mi concentración a los negocios. Y es imposible no tener un fracaso y no tener una coequipera que nos ayude a llevar esa carga. Hace poco leí en un libro que la persona que decidamos escoger en nuestra vida no es sino el 50% de las probabilidades que seamos fracasados o seamos exitosos. Por eso, escoger la pareja que podemos tener o que queremos tener en nuestra vida equivale al 50% de lo que nosotros queremos ser. Entonces, tenemos que saber escoger bien, porque nosotros podemos manejar un automóvil, pero nuestra esposa es la que pone la música y le pone el sabor a nuestra vida. Este man está muy enamorado. Miren, yo escuchaba otro podcast cuando le preguntaron eso a una persona y le dijeron que si su esposa era el refugio, y él dijo no. Y yo me sentí un poquito más identificado con él porque él decía, mi esposa no es mi refugio porque yo a mi casa no llevo problemas. Yo a mi casa llevo amor. Yo a mi casa llevo proveer. Y llegar a ese punto donde estás tú no es tampoco muy fácil. Lo que pasa es que, Jessy, nosotros no podemos creernos o hacernos ver ante nuestra familia que somos unas personas invulnerables, porque estamos mintiéndole también a nuestra familia. Nosotros somos vulnerables y nosotros tenemos momentos de altos donde tenemos mucha alegría, mucho entusiasmo, donde la motivación está al full, pero también somos mortales, somos vulnerables, también tenemos momentos bajos. Y es ahí donde nuestra coequipera o nuestra esposa nos puede ayudar a levantar. Y cuando usted miente en su casa, ¿dónde se refugia? Cuando nosotros mentimos en nuestra casa y nos hacemos ver totalmente fuertes, ¿dónde nos refugiamos en nuestros momentos de caída? Yo me refugio en mi casa. Yo me refugio en mi esposa. Yo me refugio en mi hogar. Y de ahí tomo las fuerzas que necesito para volverme a levantar y para decir, hoy fue un mal día, pero yo me levanto, Jessy, y yo veo a mi hija y a mi esposa en mi cama y créame que las baterías se me cargan de nuevo al full para salir a comerme el mundo ese día de nuevo. Y ahí es donde consigo mi mayor motivación. Muy bien. El éxito no se entrena, se nace con él. No, nosotros somos en lo que más nos podamos entrenar y en lo que más podamos repetir, en eso podemos nosotros garantizar el éxito, en lo que seamos realmente buenos. Y si tenemos
una habilidad, tenemos que practicarla la mayor cantidad de veces para volvernos lo más ágiles en esa habilidad. Si nuestra habilidad es hablar en un micrófono como ustedes, que hablan con mucha facilidad, pues entre más hablan en un micrófono, más va a ser fluido y más va a ser exitoso lo que hagan. Si yo soy exitoso en una determinada labor, entre más la practique, más experto voy a ser. Que al principio puede que no sea el mejor, pero en el camino voy mejorando todas esas cosas. Facturar mucho no significa tener éxito. Es solo un ego disfrazado de logro. Bueno, Suspira. bueno, yo pienso que aquí es algo en lo que muchos cometemos errores y es medir nuestras empresas en la facturación. Entonces, yo soy exitoso si facturo tantos millones. Nosotros tenemos que conocer como empresarios qué es lo que al final del ejercicio están produciendo nuestros negocios, porque yo puedo facturar un número, pero al final de mes puedo estar saliendo en rojo con los gastos. Cuando nosotros podemos entender, y es un consejo que le doy a la mayoría de mis amigos o las personas que me lo permiten, y es cuando podemos entender hasta el último peso que pase por nuestra empresa, en qué se gasta y cuánto nos está quedando al final del ejercicio, podemos entender qué tan exitosa es nuestra empresa. En ese momento nosotros tenemos que detectar cuántos pesos se están yendo en gastos fijos, cuántos pesos en gastos variables, cuántos pesos se están yendo en publicidad, cuántos pesos se están yendo en los diferentes gastos que tenga la empresa. Y podemos entender al final cuánto nos está quedando, podemos medir nuestro éxito dependiendo de a qué le tengamos nosotros el concepto de éxito. Tenemos que dedicarnos a eso. Yo tuve la oportunidad de estudiar obligado porque mi mamá me obligó a estudiar secretariado auxiliar contable y esa capacidad de entender... ¿Era eso o enfermería? No, yo estoy en el casi y había metalmecánica, enfermería, secretariado auxiliar contable y sistemas, creo que era. Yo me metí en metalmecánica porque todos mis amigos se metieron en metalmecánica y era lo más fácil y era lo de los pagos. No más varonil. Cuando mi mamá se dio cuenta que yo me había metido, me sacó y me dijo, no, usted va a estudiar gesto. Y me acuerdo que mis amigos me decían, saque un cuaderno, anote que usted es la secretaria del grupo, anótese que viene la secretaria. Yo era el secretario auxiliar contable. Estudié 2 años obligado con bullying, porque yo era la secretaria de 7 compañeros, conmigo éramos 8. Éramos los más vagos del salón, pero yo era la secretaria de los vagos, porque yo era el que estudiaba secretario. Betty. Y yo, ¿sabe cuál es la que usted es la secretaria? Bueno, eso me permitió y me dio la capacidad de entender un estado financiero. Me llevó a entender un balance general de una empresa. Y créame que yo estoy en ingeniería agroindustrial, a hoy no he aplicado mi carrera, incluso lo que estudié como secretario auxiliar contable me ayudó en mi carrera universitaria. Pero es lo que más uso hoy en día y es la capacidad de entender cómo se mueve el dinero dentro de nuestra empresa. Cómo se mueve hasta el último centavo, cómo podemos mitigar los gastos dentro de nuestra empresa, cómo podemos usar las leyes tributarias a nuestro favor. Y de pronto, en eso también un consejo que yo le doy a la mayoría de las personas es tratemos de utilizar esas reformas tributarias de la mejor manera posible. Nosotros tenemos una empresa que al día de hoy está pagando nada más el 50% de los impuestos y en 9 años hacia atrás no ha pagado, pues salió de una ley, entró en otra y entró en otra. Esa planificación tributaria nos ayuda a tener un poco de juego frente a la carga tributaria que es tan grande en este país. ¿Qué iban las fundaciones? Bueno, no. No, pero sí nos lleva a tener juego en ese tema tributario, cómo podemos movernos realmente sin evadir, sino movernos en el término de la ley. Qué palabra tan fea. Qué palabra tan fea, ¿no? Esta palabra es muy fea. Una sociedad es un matrimonio sin amor ni sexo, pero con las mismas peleas. A ver. Bueno, yo pienso que para mí buscar un socio es más difícil que ni buscar esposa. El marido mío va a lo frente. Porque muchas veces las sociedades llegan en momentos de necesidad y no podemos escoger
o no tenemos, como por decir, una mujer bonita tenga 3 o 4, oye, ¿cuál va a ser mi novio? ¿Será que este sí o este no? Muchas veces las sociedades se dan en momentos de crisis o en momentos donde, venga, usted está mal, yo estoy mal, venga, ¿cómo llegamos a esto? O usted tiene el capital, yo tengo esta idea y vamos a hacer esto. No nos permite, y las sociedades no nos dan ese tiempo de enamoramiento que uno tiene una relación y decir, venga, yo voy a conocer a mi socio y voy a ver si este de verdad es el man con el que yo quiero compartir dentro de 5 o 10 años, si está alineado o no con mi propósito de vida, si está alineado o no con lo que yo quiero para mi empresa. Eso es difícil, realmente. Parte de lo que me permite como empresario tener sociedades, tener negocios propios, tenemos participación en otras sociedades, es tener las cosas muy, muy claras desde el principio. ¿Sí? Tener las cosas totalmente claras en las reglas de juego, por ejemplo, y parte de lo que quizás más puede llegar a generar es qué año repartimos los dividendos de nuestra empresa. ¿Lo partimos desde el año 1? Pero yo quiero ver crecer mi empresa, pero usted quiere comerse las utilidades. Entonces, lo repartimos. El día que nos sentemos, podemos decir, vean, vamos a durar 5 años como empleado y a los 5 años les vamos a sacar un capital que nos permita. Pero es planificarlo y colocar las reglas claras desde el principio. Porque si usted quiere ver crecer su empresa, usted tiene que reinvertir las utilidades. Y si usted siente que su socio está comiendo las utilidades, pues usted saca las suyas. Y ahí es donde el proyecto empieza. Pero usted tiene un propósito, yo tengo otro, y no están las reglas claras. Si colocamos las reglas claras y Jessy me dice, yo quiero sacar la utilidad general, yo le digo, Jessy, el día que nos sentamos, dijimos que íbamos a crecer nuestra empresa hasta el año 5. Pero ya hay algo claro de lo que usted no me puede refutar desde el momento en que nos sentamos a hacer una sociedad. Entre más claros podemos establecer una sociedad, porque es que cuando estamos empezando somos amigos, a todo le decimos que sí, todo es bonito. ¿Quién va a manejar la empresa? ¿La va a manejar usted o la voy a manejar yo? ¿O la va a manejar un año usted y la va a manejar un año yo? Pero tener claro, porque en una sociedad y cuando nos juntamos 2 personas y la empresa empieza a crecer y dice, pero es que yo soy el gerente. ¿Y por qué usted? No, porque lo dijimos que íbamos a manejarlo de esta manera, lo dejaron claro, porque es de las coyunturas que más se pueden presentar en las sociedades. ¿Y usted por qué manda más que yo? Entonces ahí es donde nosotros podemos empezar a dejar totalmente claros los parámetros de qué queremos en nuestra sociedad. 2, su familia puede entrar al negocio, la mía puede entrar al negocio. Por ahí también hay muchas coyunturas en las sociedades porque no todas las personas tenemos o podemos darle manejo a cómo se hacen las cosas dentro de esa empresa. ¿Y qué libro aprendió eso? No, bueno, en la vida. En el libro de las cagadas, diga, en el libro de las cagadas. Sí, porque nosotros tenemos que dejar totalmente claro y las embarradas que uno comete o lo que usted dice, ¿por qué no dice de esta manera? Dice, dejemos claro desde un principio cómo vamos a manejar este negocio. ¿Vamos a volver una tienda? ¿Lo vamos a volver un supermercado? ¿O lo vamos a volver grande superficie? ¿Cuál es nuestra proyección? ¿A dónde queremos llegar? Y que usted y yo visualicemos lo mismo, para poder nosotros escoger realmente un socio que nos funcione a largo plazo. Super. Última frase. Meter a la familia en el negocio es la receta perfecta para perder ambas cosas. No estoy de acuerdo. Nosotros, cuando arrancamos con mi mamá en el 2003, yo tenía 14 años. Cuando arrancamos con mi mamá en el 2003, los 3 que arrancamos en ese momento fue mi mamá, una tía y yo. Después mi negocio se fue nutriendo de familia y llegábamos al punto donde éramos 80% familia, 20% gente externa. Y algo lo que me enseñó mi mamá es tenga las reglas claras con su familia. Y mi mamá, me acuerdo cuando vinculaba a una tía, a un sobrino, a un familiar, era de puertas para afuera, yo soy su hermana, yo soy su tía, yo soy su familia, y de puertas para adentro, usted es un empleado, usted es un colaborador y tiene que cumplir. Así hemos dejado totalmente claro cuando yo entré a la empresa igual y tenía la capacidad de decir, usted trabaja hasta hoy porque usted no funciona, pero de puertas para afuera yo lo sigo queriendo mucho, simplemente que no dentro de la empresa.
Complicado, ¿no? Pero si se tienen reglas claras, lógicamente van a haber disgustos, pero pues hay unas reglas claras sobre la cual se puede regir. Y es lo que al día de hoy nosotros podemos decir, gran parte de la gente que aún trabaja con nosotros 22 años después, siguen siendo familia, están en la familia y ha trabajado durante 15 o 20 años con nosotros. ¿Quién de aquí trabaja con la familia? Levante la mano. ¿El 20% o el mes? El esposo no vale, ¿no? Sí, sí, claro. La esposa o el esposo vale. Pero es como el más común, digo yo, primos, hermanos, tíos. Lo que pasa es que, Jessy, en las empresas nosotros tenemos que tener muy claro cuáles son nuestros valores como corporación, nuestros valores corporativos. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es el valor o cuál es lo que no se puede romper en una empresa? Entonces, por ejemplo, en el caso nuestro y mi mamá, por ejemplo, nos enseñaba y decía, usted un colaborador perezoso lo motiva y el man llega temprano al trabajo. Usted una persona desordenada, usted lo corrige, le ayuda a organizar su puesto de trabajo, lo organiza y esa persona después se organiza para el tiempo. Un colaborador desleal no se acomoda nunca. Por eso otra vez, ahí la deslealtad no hay segunda. Ahí viene la pregunta, por ejemplo, usted me quiere trabajar a un primo y se da cuenta que su primo no tiene los valores que uno creería. ¿Cómo vuelven a invitar a ese marico a una reunión familiar? No, sale, no. Ni en las reuniones familiares. No, la reunión familiar sigue siendo familia, simplemente que no está alineado con los valores de la empresa. Bueno, Pati, Con los valores de la familia. muy complejo. Son dos situaciones diferentes, pero cuando usted tiene las reglas claras, tiene que aprender a manejarlas y a cumplirlas de usted. Entonces, por ejemplo, mi hermana cuando se graduó del colegio, entró a trabajar en la empresa y mi mamá le decía, si usted no entra a la universidad, se sale del trabajo. Y mi hermana pensó que era mentira. Y mi hermana pasó un año, salió del colegio y no entraba a la universidad. Y mi mamá la echó y la mandó para la casa. 3 meses en la casa, lo que se aburrió sin plata, pues, venga, yo quiero volver a trabajar, matricúlese en la universidad y vuelve a trabajar con nosotros. Ahí estoy Secretaría de Contabilidad con su hermano. Uy. Ahí es tener las reglas muy claras. Mi mamá ha sido muy tajante en eso y independientemente del grado de consanguinidad, las reglas claras y cumplibles. Esperen, porque eso sí me interesa y no sé si a ustedes les ha pasado. Igual vamos a dar la oportunidad de que algunos de ustedes pregunten. Así que preparen una pregunta. Pero que no sea como Jessy, ¿no? Yo sí prefiero que me decepcione alguien que no sea familiar, la verdad. ¿Cómo queda usted cuando alguien de su familia hizo algo mal y usted lo despidió? ¿Cómo lo reciben en la fiesta usted? Eso es un tema que hay que aprender a manejar y decir, usted no puede permitir cosas en las cuales no van con usted simplemente porque sea familia. Nosotros tenemos que aprender a decir no y tenemos que aprender a colocar reglas en nuestra misma familia, Lucho, en nuestra misma familia. Y si en algún momento determinado, por ejemplo, si yo le hago 1, 2, 3 llamados de atención a un primo porque se está equivocando, no sé, a nivel hablemos de que no sean deshonestidad, sino sean otro tipo, en los horarios o por perezoso o porque no hace la labor. Si sale de la empresa y usted tiene los argumentos de por qué salió, usted defiende esos argumentos tanto en la empresa como en su familia. Porque usted tiene unos argumentos sobre los cuales usted lo contrató y no cumplió. Más aún, si se parte de una deshonestidad, pues es mucho más fácil de decir por qué no trabaja en la empresa. Quizás usted dure un tiempo y es malo de la familia y es que usted me ayuda a la familia, pero no se trata de acabar lo que quizás está ayudando a más familia por una persona que se está equivocando. O sea, el secreto es contratar todo más para que la reputación quede bien, y eso nos abre espacio a un tema que nosotros le decíamos aquí, que por favor hablemos de esto para cerrar el podcast. ¿Cómo van? No, ¿cómo van en serio? Ah, bueno. El último tema se llama reputación, porque hay crisis, porque hay muchas necesidades, porque pueden pasar un sinfín de cosas, pero así usted empiece de cero, su reputación lo va a acompañar casi siempre, ¿no? Entonces, ¿tú qué opinas de eso, Kiko? Hasta después de la muerte la va a llevar. Yo pienso que como empresarios, como personas, como seres íntegros, debemos cuidar nuestra reputación al nivel de que
es lo único que se demora mucho tiempo en construir y muy poco tiempo en perder. Usted comete un error, usted hace las cosas mal o va en contra de los principios que usted tiene como persona y ahí usted pierde totalmente la autoridad, la reputación y la credibilidad. Yo pienso que la reputación es lo que nos lleva a cualquier parte a decir por qué me reciben bien, por qué tengo créditos con mis proveedores, por qué en los bancos me abren las puertas y me prestan los bancos, porque cuida la reputación que tiene a nivel financiero. Si lo hablo a nivel personal, igualmente, si usted dice una cosa pero actúa de otra, pierde totalmente la credibilidad. Yo pienso que como empresarios y como personas, la reputación es lo que dejamos el día que nos vayamos de este mundo. Y ahí es donde nosotros podemos empezar a construir qué es lo que queremos como legado, qué es lo que queremos dejarle a nuestras familias y sobre qué tenemos que trabajar para mejorar en ese aspecto. ¿Qué es la reputación para usted, Luisito? Uf. Yo siempre pensaba, yo le decía al socio, porque cuando yo llegué a la familia de ellos, son personas que hacen negocios sin dinero. Y yo decía, no, o sea, en mi código genético no era posible hacer negocios sin dinero. ¿Cómo funciona eso? O sea, ¿qué hay que tener para poder hacer ese tipo de cosas? Y Jesse me decía, es que en mi casa me enseñaron que puedan perder plata o lo que sea, pero pilas como sale de esa situación con su reputación. Inclusive nos ha pasado muchas veces que yo no lo entendía al inicio, pero poco a poco lo iba entendiendo. Contratábamos un proveedor y el proveedor literal nos robaba, o sea, porque nos han robado, estos últimos meses nos han robado bastante. Por buenas. El proveedor empezaba a pelear con nosotros por el dinero, de una u otra manera. Entonces yo decía, no, tranquilo, quédese con eso. Yo, ¿cómo que tranquilo, quédese con eso? Es que no son 2 pesos. Yo, tranquilo, Lucho. Yo no quiero que ese, póngale la palabra ahí que quiera, vaya a decir en otro lado que nosotros le quitamos algo. Ya, bueno, dejémoslo entonces. Si es así, dejémoslo. Yo no entendía eso y para mí en los últimos años ha sido un formar esa reputación y entender el valor que tiene, porque ya entendí cómo se transacciona con la reputación. Yo no comprendía eso. Entonces, hoy en día para mí tu reputación es lo que dicen de ti cuando tú no estás. Si eso que están diciendo de ti en esa habitación es bueno, es íntegro, valores, palabra, servicio, muchas cosas buenas, lo estás haciendo bien. Pero si lo que dicen de ti cuando tú no estás, que tú lo sabes porque te llegan los comentarios, no es positivo, es la oportunidad hoy para que construyas una reputación. Entonces ahí te abro ese loop antes de preguntarle al socio para el qué es, y es cómo recuperas la reputación que pierdes. ¿Qué estrategias puedes utilizar? Algo que te haya servido, algo que te haya funcionado. Por lo menos en nuestros negocios, la reputación nos ayuda a mover el tema de los créditos con proveedores, el apalancamiento con proveedores. En el momento en que usted, y en ese orden de ideas, lo que dice Yesid, cueste lo que cueste, no quede mal. Porque usted, en el momento en que empieza a quedar mal, pues automáticamente, en el momento en que se cierra una puerta, casi que todas se cierran al tiempo. En un momento de crisis que tuvimos y en una crisis del sector agrícola que pasamos en el 2009, yo recuerdo que se nos fue muy difícil cancelarle a tiempo a nuestros proveedores y eso pienso que es de lo que nosotros como empresarios nos duele y es empezar a quedar mal a nuestra palabra. Y algo que me enseñó mi mamá en ese momento es ponga la cara. Se ponga la cara, hable con la verdad y si tiene que pedir más tiempo, pídelo, pero no se esconda, ¿sí? Ponga la cara. Entonces en ese momento empezamos a llamar a nuestros proveedores. Mi mamá siempre se caracterizó y se ha caracterizado en la empresa por ser, o sea, paga muy puntual, de pagar puntual. En ese momento llamamos a nuestros proveedores, les colocamos la situación en la mesa y ese colocar la cara y ese momento de decir que estoy pasando esta situación y necesito una ayuda, créame que me enseñó que poner la cara y hablar con la verdad nos abre más puertas
porque nos hace ver más humanos y nos dice, vea, estoy pasando esta crisis, necesito que me refinancie la deuda. En ese momento, todos los proveedores que teníamos nos dieron el doble del tiempo que tenía nuestra facturación. Y eso nos permitió desahogarnos para seguir dando la vuelta a la rueda, porque realmente quedamos en un momento donde no teníamos para pagar los proveedores. Entonces, básicamente, en los momentos donde podemos empezar a faltar a nuestra palabra, lo más importante es ponga la cara y hable con la verdad. Y en ese momento usted no pierde reputación, gana más reputación, gana más autoridad, gana más credibilidad. Y ahí es donde usted sigue conservando y manteniendo su palabra. Un consejo para la gente que construya la reputación rápido. Yo escucho aquí que me parece escuchar a mi papá. Mi papá siempre nos dijo a nosotros que nadie nunca en la calle nos iba a poder decir que él le quitó algo o le debía un peso. Y siempre nos insistió a nosotros que valía mucho más un buen nombre que una cuenta llena de dinero. Siempre, para nosotros siempre fue como la premisa de vida y nosotros siempre nos preocupamos más en cuando entramos a un negocio o en alguna situación, suena como muy eso, en cuidar el apellido o en cuidar el buen nombre antes de en cuánto iba a salir del negocio. Incluso, Jessy, parte de eso que usted está diciendo, incluso lo heredan nuestros hijos. Yo heredé la reputación de mi mamá. Mi mamá heredó la reputación de mi abuelo. Y eso es algo que va de generación en generación. Nuestros hijos van a heredar la reputación que tengamos nosotros, la van a heredar nuestros hijos. Y las semillas que nosotros le estamos regando hoy en nuestro camino, las van a cosechar nuestros hijos. Ahí es donde nosotros tenemos que devolvernos a mirar qué estamos sembrando. Si estamos sembrando bien o simplemente estamos pasando por encima de todo el mundo a costa de lo financiero. Porque eso lo van a recoger los que vienen atrás de nosotros. Yepa. Kiki, ¿con qué mensaje le gustaría cerrar este gran evento para que cualquiera de estas personas que esté aquí le cambie la vida para siempre? Hay una frase que me llevó a cambiar muchos aspectos en mi vida y es: o yo disfruto lo que tengo o soy esclavo de lo que tengo. Si lo que usted posee le quita la tranquilidad, le quita el tiempo con su familia, le quita la paz, que usted es esclavo del negocio que construyó, algo está haciendo mal. Un aplauso para aquí. Bueno, a nosotros nos gusta hablar mucho porque de chiquito nunca nos dejaron hablar a ninguno de ustedes, pero creo que llegó el momento y es importante que ustedes también hablen un poco. La idea de hacer este podcast así en vivo y en directo también es poder compartir un poco con ustedes y que se den la oportunidad o el espacio de preguntarle aquí a nuestro invitado principal todo lo que ustedes quieran preguntar. Que creo que hubo buen tema, y creo que pudimos pues profundizar mucho a pesar del poco tiempo que tenemos, ¿no? Porque si no nos dejan aquí hasta las 12 nosotros, pues Nosotros para hablar tenemos todo el tiempo y sin trago. Entonces, no sé si alguien tiene alguna pregunta, alguien quiere preguntar algo, alguien quiere aportar algo. Uy, pero era uno. O toca a editocracia. Es bien importante que aprovechen este espacio porque por más de que de pronto a uno lo aquiete la pena, creo que estos espacios, al igual que los cursos que nosotros hacemos, lo adelantan a uno mucho o le permiten a uno no cometer tantos errores o tener un nivel de conciencia de pronto un poco más alto, ¿sí? Nosotros, pues gracias a sentarnos en este tipo, digamos, con este tipo de personas, este tipo de empresarios, incluso con varios que están aquí, hemos hecho, como quien dice, terapia, hemos podido aprender y desbloquear muchos niveles que nos hubiera costado mucho tiempo, mucho dinero y mucho trabajo de desbloquear. Entonces, pues, si alguno tiene alguna pregunta. Daisy. La mujer sigue que la mujer no habla muy fuerte. Eres una semanera. Bueno, buenas noches para todos. Buenas noches. Sí.
Está bajito, el micrófono está bien bajito. Sonido. El micrófono no le está... El de mano. Sí, sí. ¿Me regala aquí un poquito en este? Flac. Este también. Ok. Ok. Sí. ¿Quieres probar? Sí. Vamos. La pregunta es la siguiente. ¿Cuál ha sido el reto personal, el reto más fuerte personal al que te has enfrentado? Porque uno como empresario siempre tiene esos retos personales, ¿no? Que no son de nuestra habilidad y debemos enfrentarlos con mucha gallardía para poder lograr sacar adelante nuestros proyectos. Ahora sí, hermano. Esa es tu... Daisy, gracias por su pregunta. Y la respuesta, y la respuesta muy bien. Bueno, a nivel personal y muy personal y parte de abrir mi corazón y contar mi historia, uno de los retos más grandes que he enfrentado a nivel personal es dejar el trago a un lado y enfrentarme al tabú de que si no estoy en una rumba no hago negocios, de que si no tomo trago con este proveedor o con este cliente los negocios no salen, y enfrentarme en este momento de mi vida a una decisión de no volver a tomar alcohol como decisión de vida. Es creo que el reto más grande al que me he enfrentado. Llevo ya varios años en ese proyecto de vida, y es el reto que más me ha costado, porque el trago se ha normalizado tanto en nuestra sociedad que a veces no tomar es anormal. O sea, ya si usted no toma, ya usted es el que no es normal y no encaja en nuestra sociedad. Enfrentarnos a esos tabús, enfrentarnos a esas personas que quieren que uno siga de pronto en ese mundo, es algo lo más difícil de lo que me he enfrentado a nivel personal. Bueno, la última, mujer, una más senso. No babas. El micrófono no ayuda. Buenas noches. Buenas noches. He conocido en muchas oportunidades personas que montan un negocio lanzándose al vacío y invierten sus ahorros o invierten recursos de un crédito en un negocio por pura y mera intuición. Y cuando les pregunto sobre cuál es su modelo de negocio y cuál es su modelo financiero, se quedan mirando para el infinito y no tienen respuesta. Me gustaría que usted diera alguna reflexión sobre lo que es un modelo de negocio y lo que es un modelo financiero. Bueno, yo nomás hace poquito, a veces parte de los errores yo creo que es por aquí, y algo en lo que tenemos que realizar antes de montar un negocio es, ¿realmente somos buenos en eso que nos vamos a dedicar, en ese vacío y que nos vamos a lanzar? Normalmente cuando yo emprendo un negocio nuevo, hago los 3 escenarios: el escenario más prometedor, el escenario medio y el escenario más bajo de probabilidades. Si mi idea de negocio pasa esas 3 situaciones, tomo la decisión de iniciar el negocio. O sea, siempre montémonos en el mejor escenario, en el peor de los escenarios, y si nuestro modelo de negocio supera ese peor de los escenarios, creo que es una idea por la cual nos podemos lanzar y en la que realmente seamos buenos y realmente nos motive lo que vamos a hacer. Si nosotros podemos encontrar eso en ese modelo de negocio que realmente nos lleve al día que no nos queremos levantar de la cama, nos levantemos porque amamos lo que hacemos, el proyecto que iniciemos lo vamos a sacar adelante. Y el modelo financiero. A nivel financiero, nosotros le damos al nivel de ideas o a las ideas que tenemos el nivel de inversión dependiendo la idea y el tiempo en el cual ese negocio tiene que llegar a un punto de equilibrio y al punto donde empieza a generar las utilidades. Entonces, en el caso nuestro, las empresas nosotros las vemos como un bebé. Entonces las cuidamos el primer año, los 6 meses. Al año
ya la empresa tiene que empezar a caminar, o sea, tiene que ir logrando su punto de equilibrio. Y la empresa tiene un año para demostrarnos a nosotros que ya empieza a caminar. Normalmente las empresas después de los 3 o 4 años empiezan a dar frutos, que es donde nosotros podemos empezar a cosechar el esfuerzo y toda la inversión que hemos hecho. Pero a nivel financiero, antes de un año no evaluamos un proyecto, porque es muy prematuro y realmente, si al año esa empresa no ha llegado al punto de equilibrio, pues tenemos que hacer un análisis muy detallado de por qué no se ha llegado a ese punto de equilibrio, en qué se está invirtiendo y si realmente ese tipo de inversión que se está haciendo se va a cosechar en esos 3 o 4 años. Si pasan los 3 o 4 años, la empresa aún no ha generado que es un negocio que cerramos inmediatamente. No podemos permitir seguir invirtiendo en un negocio que ya en el tiempo que nosotros le damos para que madure, no empieza a generar utilidades. ¿Quién de aquí se llevó un aprendizaje? Levanten la mano, por favor. Ahí documentamos, muchachos. Déjenla arriba. Listo, muy bien. Entonces, para finalizar, gente, pero va a ser la historia porque somos youtubers. Se le cumplió el sueño a mi hijo. Papi, eres youtuber. ¿Listo? Gente, ¿lo pasaron bueno? Sé cómo lo vio. No sabe. No sabe, ¿no? Muy suave. ¡Gente, ¿lo pasaron bueno? ¡Un aplauso! Bueno, familia, vamos a cerrar esto para hacer networking. Nosotros en los eventos que hacemos, sobre todo en el Insight, les ponemos un reto. ¿Cuál es el reto? Que se lleven por lo menos 10 números nuevos. Si ustedes hoy se llevan 10 números nuevos, se están llevando 10 nuevas posibilidades de que su suerte aumente. Oiga, Lucho, yo hoy pienso que es algo sobre lo cual nosotros nos da más pena y es algo que tenemos que aprender y es aprovechar los espacios donde estemos donde estemos para hacer networking, para presentar qué hacemos, para decirle a la gente qué hacen nuestras empresas, cómo podemos asociar entre empresas, hacer proyectos y es algo que quizás al principio nos da pena es decir, venga, pero para estarle contando a todos ustedes que yo, pues no. Los espacios hay que aprovecharlo, da a conocer nuestros proyectos. Alguien de los que esté aquí quizás pueda ser su mejor cliente y usted lo puede dejar pasar en un momento. Entonces, ahí sí le tiene toda la razón Lucho y de verdad que de mi Working Coins hay muy buenos negocios. Pilas. Consejo, antes de hablar en solo, consejo. Yo tuve la oportunidad de estar con mucha gente famosa que ustedes han visto por redes, los he tenido enfrente. Y yo soy de Cúcuta. Yo quiero hablar, no, es que en Cúcuta, ¿qué hago yo para poder conectar con ese tipo de personas? Hoy se los voy a compartir para que lo apliquen de una vez. Yo lo que hago es, si ya investigué a la persona, por lo menos tuve la oportunidad de estar con José Elías, el millonario, y pues Yesid decía que tenía que preguntarle algo de negocios, pero a mí se me dio por preguntarle, como él es piloto y él tiene su propio avión y él lo maneja, yo le pregunté, venga, ¿qué fue lo que pasó con el avión de Chapecoense? El hombre dejó de hacer lo que estaba haciendo y me empezó a explicar en términos técnicos que yo no tenía ni idea, pero cada vez que hablaba mi mente decía, capturé la atención del hombre. De un billonario. De un billonario, ¿no? Ahí lo tengo en WhatsApp y le escribo a veces. Entonces, ¿qué es lo que quiero que haga? Como muchos de ustedes no hicieron la investigación previa, que es lo que normalmente pudo haber pasado, lleguen con una pregunta. Y la pregunta que van a hacer es, ¿cuál es el desafío que estás viviendo en este momento? ¿Por qué? Porque si la persona te dice, hey, no, tengo problemas con esto, a lo mejor tú tienes la respuesta para poderlo ayudar y ahí es donde se genera la conexión. De 10 personas que abordes, por lo menos con 5 vas a tener suerte de que sabes ayudarlo. Y las otras 5 simplemente es, uy, está muy bravo su problema, o sea, no sé cómo hacer, pero páseme el número suyo que si yo sé quién le resuelve el problema, yo lo voy a conectar. ¿Listo? Lucio, antes de cerrar, quiero agradecerle a Juan Pablo y a Juliana por abrir las puertas de Mundo Bendito para este espacio. Vamos a regalarle un aplauso. Además de información preparado un coffee party para nosotros para que podamos hacer un buen networking. Entonces, muchísimas gracias, que Dios les bendiga este negocio. Muy amables a ustedes por habernos regalado este espacio.
¿Estamos listos? ¿Cómo cerramos? ¿Cómo cerramos? No sé. Muchas gracias, gente, por participar en este podcast y nos vemos en el capítulo 6. ¡Gracias!